Moraré en tus atrios, Dios, como el árbol crece en el Líbano. Creceré en la casa de Adonai y ahí siempre viviré. La la la, la la la, la 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 la. Bueno es alabarte, oh Dios, y cantar salmos, oh altísimo Señor, proclamando tu fidelidad, día y noche cantaré. Bueno es alabarte, oh Dios, cantar salmos, oh altísimo Señor, proclamando tu fidelidad, día y noche cantaré. La la la, la la la, la 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 la, la 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 la. Siempre viviré. La la la, la la la, la 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 la, la 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 la. Porque el conflicto por el poder, el cual surge en el corazón de Diotrefes, es un conflicto a un individuo rebelde que no se sujeta a la ministración del apóstol, de quien debe depender en todo, pues hasta el momento están vivos y ellos ministran las iglesias en este tiempo. Ahora, número 1, entremos en la palabra después de explicarle, para que tenga claro cómo la iglesia debe de funcionar. Y por eso es una terquedad hablar de apóstoles saliendo en este entonces, porque el fundamento fue puesto desde el principio. Sobre el fundamento de ellos se levantó la iglesia. No sigue un fundamento hasta arriba. Siempre el fundamento va en el principio y enseguida vienen columnas y paredes que se edificarán en un edificio. La iglesia es simbolismo de esto, las paredes son simbolismo de la iglesia. Así que, teniendo esto en mente, número 1, el conflicto entre Diotrefes y el apóstol Juan. Cuando usted ve lo que Juan nos está diciendo, vemos que hay una queja en el corazón del apóstol amado. Así lo llama la Biblia. El conflicto entre Diotrefes y el apóstol Juan. El conflicto suscita, ¿por qué? Porque Juan, como apóstol de Jesucristo, tiene autoridad. Él prácticamente es un presbítero, un obispo presbítero que ministra las iglesias en las cuales se encuentra incluida la iglesia donde se supone pastoreaba Diotrefes. Dentro de este grupo, Juan se daba el lujo de enviar hermanos misioneros, predicadores, para que llevaran el mensaje. Era obligación y deber de la iglesia acoger a estos hermanos, brindándoles un refugio donde pasaran la noche. Y no solamente eso, dándoles alimento para que continuaran su camino. Pero cuando un hombre de Dios, enviado por el apóstol Juan, llegaba a esta iglesia, Diotrefes no lo recibía. Y no solamente eso, Juan
nos va a explicar por qué nace la tercera epístola enviada a la iglesia donde este pastor o donde Gayo también es miembro. Vamos entonces, ya que este era el deber. Si no se respeta a un superior, iglesia, ¿cómo se va a respetar al inferior, al que está bajo mando personal? Si usted ve a un individuo que ejerce cierta autoridad, pero la autoridad que tiene es delegada, eso significa que debe y tiene que rendir cuentas a alguien. Pero si no se sujeta a un superior, ¿cómo va a obedecer o cómo va a tratar a un inferior o a una persona que está bajo su mando? Ya podemos imaginarnos el trato que recibe una persona con un individuo como Diotrefes. Diotrefes no respeta la autoridad y no se sujeta a ella. Ahora, ¿cómo estará la iglesia donde él ministra? Dice aquí la Biblia, o la información que quiero entregarle. El nombre Diotrefes, que es muy importante saberlo ahora. No sé, si mañana usted tiene un hijo y le quiera poner Diotrefes, pero quiero darle el significado del nombre. El nombre Diotrefes viene del griego, que significa alimentado por Zeus, y fue dirigente en la iglesia donde se congregaba el hermano Gayo. ¿A quién Pablo escribió aquella carta? ¿A quién Pablo escribe esta carta, y le dice: amado, yo deseo que seas prosperado en todo y que tengas salud, así como prospera su alma, o como prospera tu alma. Este conflicto lo discutí entre la doctrina de la prosperidad, y lo discutí y lo puedo seguir discutiendo. ¿Por qué nace la tercera carta del apóstol Juan? Porque hay una enfermedad que ha entrado en el corazón de un individuo llamado Diotrefes. Cuando Juan escribe esta carta, la cual se ha perdido, pero en esta se menciona al hermano Gayo, con quien el apóstol Juan tiene palabras de resentimiento explicando la actitud de Diotrefes. Y vemos que ha entrado esta enfermedad, y la enfermedad está en un líder superior. Y cuando Juan escribe a Gayo, le explica: amado, yo deseo que seas prosperado en todo y que tengas salud, así como prospera tu alma. El deseo de Juan es que hombres como Gayo, con un corazón humilde, sencillo, que los hermanos que rechazaba Diotrefes, Gayo los acogía en casa, les abría la puerta, les daba un cuarto, les daba de comer, hacía lo que los creyentes debemos hacer. Cuando Juan se da cuenta, escribe la carta y felicita a Gayo. Por eso, este texto no debe tomarse a la ligera. La prosperidad que el apóstol Juan desea a Gayo es la prosperidad de su alma. Gayo tenía un gran corazón, pero de seguro era sencillo en su vida espiritual. No era un predicador, no era un consejero, era un miembro sencillo de la iglesia, pero con un corazón grande. Pero Diotrefes, siendo el líder, mantenía a los hermanos bajo presión, bajo amenazas. Y esto es lo que el apóstol Juan nos está escribiendo. Diotrefes no se alimentaba. El nombre dice que Diotrefes es un nombre que significa alimentado por Zeus. Zeus era el dios griego. Y esto nos puede explicar cuál era el alimento espiritual de Diotrefes. No tenía mucho conocimiento teológico, pero sí tenía conocimientos respecto al gnosticismo, a todas las mentiras del diablo. Y por esta razón el apóstol Juan va a escribir lo siguiente: Diotrefes
no usurpó el cargo, sino que abusó del mismo de una manera dictatorial. Los motivos aquí no eran teológicos, ni sociales, ni eclesiásticos, sino éticos y morales. Este es el problema que está pasando en la iglesia donde Diótrefes sin duda era el pastor, porque no se está discutiendo temas teológicos, temas eclesiásticos, se están discutiendo temas éticos, temas morales, en los cuales la iglesia debemos prestar mucha atención. La iglesia, la verdadera iglesia de Jesús, no se compone solo de una área en el cuerpo de Cristo. Hay muchas áreas que la iglesia debe de llenar y sustentar con su conducta en el caminar y accionar en Cristo. Se debe tener cuidado por la vida espiritual, pero se debe tener cuidado en la vida ética y moral. Este es el área que ha descuidado Diótrefes. La denuncia de Juan. Veamos la denuncia de Juan en la carta que estamos viendo. El apóstol Juan menciona que escribió una carta a la congregación. La misma se perdió. Note, es posible que Diótrefes la destruyera. A este personaje le agradaba pensar por los demás. ¿Cuántas personas, cuántos líderes les encanta pensar por los demás? Pero nosotros como ministros del Señor, la palabra ministro yo se la he dicho y se la voy a repetir, porque no crea que nos ensalzamos al decir ministro. La palabra ministro viene del latín minus. La palabra ministro es menos. Y a los ministros del Señor debemos de saber que estamos puestos en un lugar, no porque a nosotros se nos dio la gana, sino porque a Dios le plació usar a lo inservible y ponerlo para que sirva. Y tomar a los demás, a usted que está sentado en la silla, usted que viene a este lugar, no viene para ser maltratado por un pastor, usted viene para oír la palabra de Dios. Usted no viene aquí para ser manipulado por mi conducta. Usted viene aquí porque Cristo le salvó y usted pertenece al cuerpo de Jesucristo. Usted es un pueblo santo. Usted tiene un real sacerdocio. Usted es una nación especial. Un pueblo que Dios tomó, que Dios adquirió. Y así debo de tratarle con respeto, porque usted vale la sangre de Jesús. Diótrefes fue víctima de la enfermedad denominada filoprimatosis. ¿Esto qué es? Es decir, desesperación por ocupar el primer lugar. Filoprimatosis del griego. ¿Qué era lo que tenía? Desesperación por ser el número uno. Él es el único. Si Diótrefes dijo que no, es no. Esta era la enfermedad de Diótrefes: creerse la primer o la única Coca-Cola en el desierto. Se enfermó del corazón. Tenía una enfermedad maligna peor que el cáncer. Destruye el alma, destruye el corazón, destruye los sentimientos, destruye la sensibilidad, destruye el amor de Dios. Esa es una enfermedad maligna. Dios guarde que entre en tu vida. Y Diótrefes se le diagnosticó esta enfermedad. Simbólicamente hablando, era un individuo ya muerto en vida, con un corazón malévolo, con un corazón perverso, detrás de un púlpito, con un título que no debió. Pero como Dios tiene un día y hora en que juzgará la vida de cada uno, y cada uno un día responderemos al Dios Santo.
nos pararemos o nos parará frente a Él y nos preguntará por nuestra conducta, por nuestras acciones, por lo que hicimos o no hicimos. Vamos a dar cuenta. Diotrefes tendrá que estar delante del Señor Jesús. ¿Es malo anhelar el primer lugar? Esto depende de la competencia. Pues hay primeros lugares que merecen esfuerzo y dedicación y aún abnegación personal. Es decir, negarnos a nosotros mismos. Pero con una condición. Pero no atropelles al árbitro porque te descalifica y la competencia para ti se terminará inmediatamente. ¿Es malo tener el primer lugar? No lo es. En ningún momento. Pero hay que tener un máximo cuidado. En todo asunto serio hay un referee, hay un árbitro, hay alguien que debe de poner orden. Y descuidado del deportista, del ejercitante, de aquel que practica cierto deporte, quiere ser el primero, pero debe de cuidar algo en particular. Usted los podrá ver acalorados, golpeándose unos con otros, empujándose uno a otro, pero hay un referee, hay un árbitro ahí. Cuando ese árbitro suena su silbato, vale más que le obedezca. Porque si no le obedece, tiene la autoridad de sacarlo del juego. Fuera. ¿A ver? Toda competencia tiene reglas. Toda competencia está bajo un reglamento en los cuales no podemos abusar ni pasar las líneas. Cuando se pasan, perdemos. En Cristo, Él no haría una iglesia desordenada sin reglas. Él ordenó su iglesia. Lo leímos en Efesios 2:20. El fundamento es los apóstoles. Ellos establecieron los límites en los cuales debemos permanecer. Diotrefes no era apóstol. Era sencillamente un dirigente con aires de grandeza. ¿Quieres tener el primer lugar en la escuela? ¿Qué tienes que hacer? Estudia. Toma un tiempo. Sea aplicado. Presta atención. No andes vagando. Vas a ser el primero. Pero no descalifiques a nadie y no atropelles al supervisor de la escuela. Te expulsará. ¿Quieres tener el primer lugar en un deporte sano? Practica a diario. ¿Quieres ser el primero en el área espiritual? Ora. Lee la Biblia. Ayuna y sé humilde. Y después de todo esto serás llamado pobre en espíritu. Mateo 5:3. Vas a tener el primer lugar. Amén. Esta mañana hablaba con un muchacho y le explicaba. Y yo quiero que la iglesia lo sepa. Y hablaba con el joven y le decía: no crezcas bajo sujeción y bajo temores. La Biblia explica lo que es pecado y lo que no es pecado. Hay iglesias cristianas que las han convertido en sectas y tienen a la gente bajo temor y no bajo la obediencia de la palabra de Dios. Les infunden miedo. Esa no es la iglesia de Jesucristo. La iglesia de Jesucristo debe de predicar la palabra de Dios. No todo es pecado. La Biblia habla con claridad de lo que es pecado y lo que no es pecado. Y le decía al joven: ejercítate, corre, haz algo, cuida tu cuerpo. No es pecado, hijo. Lo puedes hacer si no violas los principios de Dios y si no vuelves en ídolo el ejercicio que practicas. Que no tome el tiempo de Dios y lo puedes hacer. Eso es lo que nosotros debemos de saber. Amén. Todo esto está en la palabra de Dios explícito. Lo que es pecado, la Biblia lo declara pecado. Si lo declaro yo y la Biblia no lo dice, soy un hereje. Así que cuidado con enseñanzas medias raras. Hay que hablar de lo que la Biblia enseña, no de lo que se me ocurre a mí. Hay que tener cuidado de dónde nos alimentamos. Hay que tener cuidado que el alimento que reciba es el alimento de Dios. Y después de tener una dedicación al Señor para tener el primer lugar, el nombre que llevaremos es pobre en espíritu.
¿Cuál es la característica de un pobre en espíritu? Es que todo lo que necesita de rodillas se lo pide a Dios. Ese es un pobre en espíritu y va a tener el primer lugar. La actitud de Diotrefes denotan dos maldades que perturbaron la vida de este individuo, y de ellas se desprende un sinfín de malignidades: arrogancia intelectual y encumbramiento personal. Esta actitud de encumbrarse, de elevarse, de creerse el superior a todos sin que Dios le haya dado ese título, eso es malo. Mi función aquí, como siervo de Dios, es predicarle la palabra. Es lo que Dios me mandó a hacer. No estoy autorizado por Dios para obligar a nadie. ¿Entendió esto? Mi deber como pastor y predicador es predicarle la palabra de Dios clara. Pero Dios no me ha mandado obligar o manipular su vida para que lo haga. No es así, no funciona así. Toda persona que está en la casa de Dios, escuchamos el testimonio hace un momento, debe de tomar en serio las cosas de Dios. Y debe de saber que sirve a un Dios vivo, que estará siempre vigilante a sus acciones. Pero el pastor tiene la obligación de enseñar, de predicar una palabra entendible para que el pueblo se pueda alimentar. Y de esta manera pueda obedecer a Dios, evitar enfermedades malignas espirituales que pueden tomarle si no sabe dónde se encuentra. Pero si usted escucha una palabra y la entiende, la responsabilidad es suya. Como tengo la mía, usted tiene la suya. Pero no debo de abusar, no se debe de abusar del pueblo. Se debe hablar lo que Cristo nos enseñó. Esa carta se perdió. Posiblemente Diotrefes mismo la escondió, la desapareció. De aquí nace la necesidad que Pablo le escriba a Gayo y le diga, en el texto que leímos dice: yo he escrito a la iglesia, pero Diotrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Esta carta desapareció. Sin duda, este malévolo hombre la perdió, o la rompió, algo hizo. Pero esta es la actitud de un hombre egoísta que quiere encumbrarse, tener el primer lugar. Así que la actitud de Diotrefes, entonces encontramos arrogancia intelectual, encubrimiento, encumbrado personal. Se refleja cuando ¿qué esta enfermedad? ¿Cómo detectarla? Se refleja cuando nos desesperamos por el poder, cuando generamos necesidad de recibir honor y terminamos dominados por la arrogancia intelectual y terminamos elevándonos personalmente. Es que conmigo nadie se mete. Cuidado con eso, no es de Dios. Esta es la actitud de Diotrefes. Los hermanos venían enviados por Juan, y una vez que llegaban a la puerta de este hombre, la pregunta era: ¿quién te mandó? Los hermanos que vienen de Éfeso contestaban: nuestro hermano Juan, el apóstol. No te puedo recibir. Y no solamente eso, una vez que negaba recibir a los hermanos, usaba el púlpito y les decía: vino un hermanito que por cierto no es de mi agrado porque no es de Dios, no lo recibí, y ay de ustedes el que lo reciba, lo corro de la iglesia. Oiga, esta era la actitud de Diotrefes. El que se atreva a recibirlo se va de la iglesia. Esta es una forma, no es espiritual, no es cristiana. Es una actitud diabólica. Pero el hermano Gayo, que era miembro en esa iglesia, oyendo las amenazas y viendo la actitud del pastor, él decía:
si me corre, que me corra. Cristo no me va a correr. Venga, hermano, aquí tiene un cuarto, pase. Llamaba a su esposa y le decía: hija, dale de comer al hermano. Diótrefes reventaba de coraje, pero Juan escribió la carta: amado, yo deseo que seas prosperado en todo, porque tus finanzas las usas bien, las usas para la gloria de Dios, atiendes a los hermanos, les sirve con amor. Amado, yo deseo que prosperes. Diótrefes no recibía a los misioneros de Éfeso y amenazaba a los hermanos con la expulsión de la iglesia si ellos se atrevían a recibirlo. Santiago, escribiendo en su epístola, explica que estas actitudes son muy malas. Dice Santiago 4, 16 y 17. Dice: pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Diótrefes sabía cómo debería de atender a los hermanos. Sabía que su actitud debería ser diferente, pero en su soberbia se jactaba de grandeza. Él decía: aquí no entra. Y ay de ustedes, señalaba la iglesia, ay de ustedes quien reciba uno de esos, se va de la iglesia. Escuche esto que le voy a decir. Y usted dirá: ¿y cuál era el problema de los hermanos? Tanto miedo porque los expulsaron. No era como hoy. Hoy los hermanos viven de iglesia en iglesia, como que son tiendas. No le gustó una, me voy para aquella. Aquella tampoco me voy para la otra. Y no le gustó aquella, me voy para la otra. No era así. Cuando ahí se trataba de expulsar, era una iglesia para la ciudad. Era una sola iglesia que regía un solo pastor. Usted se acordará que el apóstol Juan, el mismo apóstol Juan, escribió a las 7 iglesias en Asia Menor, y cada una representaba una ciudad, un pueblo. Si a usted lo expulsaban de la iglesia, prácticamente lo estaban sacando del pueblo. ¿Y a dónde iba a ir? Había que enfrentar esa situación, y Diótrefes se aprovechaba de eso. Imagine que yo le diga a usted: si usted hace eso, lo voy a expulsar. A usted le da risa. Pues me voy con el hermano fulano. Y si no me quiere, me voy con el hermano sutano. No le digo que así pasa hoy la gente, brincando como conejos. Pero gloria a Dios por usted, que usted no hace eso. Usted es un hermano fiel al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Pero tengo que explicarle la situación para que vea que no era tan sencillo como lo leemos o lo vemos. El ser expulsado de la iglesia significaba quedar fuera total. Y no podía pensar en otra. No había los medios ni las formas para ir a otro lugar. Tenía que quedarse en casa, muriéndose espiritualmente, porque lo habían expulsado de la iglesia. Usted lo puede ver en Juan capítulo 9. Aquel hombre que expulsaron de la sinagoga. ¿Por qué tenían miedo de declarar que Jesús era el Señor? Porque también los expulsaban de la sinagoga, y cada grupo tenía una sinagoga en particular a donde asistía. Así que eran unos tiempos, una cultura diferente, pero el evangelio que se predica tiene la misma sensación. Debemos de tener amor, debemos apoyar, debemos recibir a los hermanos que predican el evangelio. Esto ha cambiado. ¿En qué sentido? Los predicadores de hoy, déjenme mandarle un mensaje a estos vividores. Los predicadores de hoy, para venir, quieren hotel 5 estrellas. Quieren comida de la mejor, viáticos y todo, pagado. A los hermanos que iban a visitar la iglesia donde Diótrefes era pastor, ni los recibían, ni les daban comida. ¿Qué hacían estos hermanos? Tenían que irse a otro lugar. Así que estamos en la gloria, pueblo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Bendito sea el nombre de Jesús.
cómo se comportó en esta iglesia. Segundo, liderazgo distorsionado de Diotrefes. El liderazgo de Diotrefes era un liderazgo distorsionado, un liderazgo sin cabeza, un liderazgo deforme. Porque una cosa sin cabeza, ¿usted se imagina cómo se ve? ¿Amén? Usted se imagina, usted es guapo porque tiene cabeza. ¿Qué es lo que primero impresiona a las personas cuando se saluda? Lo primero que se ve es la cara y los ojos impresionan. Y si alguien los tiene de color, los pela más todavía. Pero usted se imagina sin cabeza. Imagínese un momento sin cabeza, por favor. Diotrefes tenía un ministerio sin cabeza, un ministerio deforme, un ministerio fenómeno, un ministerio que él había distorsionado porque no se sujetaba al liderazgo puesto por Dios. Cuando un individuo, persona, quien sea, no se sujeta al liderazgo que Dios ha puesto, está en problemas y en graves problemas. ¿Por qué? Porque aquello que Dios envía, pone, Él lo respalda. Amén. Aquello que se pone y se autodomina no tiene respaldo de Dios. Pero Diotrefes, tenemos un problema. Seguramente comenzó bien, seguramente tuvo un buen principio, pero hay personas que con poquito que se le dé, se loquea, se marean, se nortean, ya no saben para dónde ir y piensan que van correctos. El liderazgo de Diotrefes mostró orgullo, marginación. Y la pregunta es, ¿y qué es marginación? Marginar algo es dejar al margen o de lado una cosa en especial. Y usted dice, ¿por qué Diotrefes marginaba? Porque Diotrefes recibió la carta y escondió la carta que el apóstol Juan. Porque Diotrefes venían hermanos y no los recibía y los ignoraba. Porque Diotrefes hacía que la iglesia tuviera la misma actitud de él con un corazón malo. Este es un individuo que margina las situaciones. Nunca hagamos eso. Amén. Nunca hagamos cosas que desagradan a Dios. A personas que manipulan las situaciones. Saben manipular una situación. Les encanta someter a los demás bajo sus pies y se gozan cuando aquel sufre. Eso es malo. Eso no es de Dios. Y quien se autodomine cristiano con una actitud así, necesita conocer a Cristo. Amén. Porque tiene la facultad y el poder, y porque su actitud es más fuerte que el otro, se aprovecha de los pobres, de los débiles, margina la situación, manipula los demás. No tiene a Cristo. Jesús no hacía eso con nadie. A los débiles los apoyaba. Amén. A los débiles Él los fortalecía. Oh, una pobre mujer abandonada, viuda, pobre, pasó a dar 2 blancas. Todos la ignoraron. No era nada para ellos a sus ojos. ¿Qué ha hecho esa mujer? No ha hecho nada. Es más, no debería ser estorbo. Debería de dejar pasar a los hacendados que echen la cantidad. Pero ahí estaba Jesús. Y cuando ella terminó de echar sus 2 blancas, se dio la vuelta con su corazón contento, sin ni un centavo más en su bolsa. Tal vez pensando, no tengo que comer, pero lo di para el Señor. Cuando ella dio la vuelta, Jesús no marginó la situación, ni ignoró la situación. Inmediatamente se paró. Oigan,
esta mujer, ella dio más que todos. Había que tomar acción, había que prestar atención. Y Jesús presta atención inmediatamente a aquellas cosas que se necesitan hacer aquí y ahora. Ese es un ejemplo para nosotros. El orgullo piensa que está actuando bien. La mente se le bloquea porque cuando llega la soberbia, llega la deshonra. ¿Sabía eso? Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. Así que Diótrefes no solamente retaba, se deshonraba a sí mismo. Perdía el respeto por sí mismo y se comportaba no como un creyente, sino como un mundano. La incapacidad que mostró Diótrefes. El liderazgo de Diótrefes mostró ciertas incapacidades. La incapacidad para aceptar humildemente que estaba bajo autoridad apostólica. Y esto nos muestra que no era capaz de humillarse. Quizás no tenía mejor motivo para rehusar acoger a estos forasteros que el haber sido cosa mandada por Juan. En esta actitud, Diótrefes mostró incapacidad. Hermano, hay algo que no es fácil. ¿Cuántos alaban a Dios? Hay algo que es difícil para un ser humano. Y usted dice, ¿qué es esa cosa difícil? Estoy dispuesto a hacerla. Bueno, se la voy a contar. La humildad. Amén. La humildad es bajar la cabeza y ceder el lugar aunque aquel no la tenga. Aunque aquel no tenga la razón, el humilde baja su cabeza y le cede el espacio y le dice, está bien. Diótrefes no tenía esa capacidad. Diótrefes no podría bajarse de su caballo donde se montó y aceptar que la autoridad ahí se llamaba Juan. Y decirle, hermano Juan, usted tiene la razón. Usted anduvo literalmente con el Señor Jesús. Usted tuvo el privilegio de acostarse, recostarse sobre el pecho del Señor. Hermano Juan, usted es uno de los que Jesús invitaba para ir a orar aparte. Hermano Juan, a usted Jesús le puso un nombre en especial. A usted Él lo llamó Hijo del Trueno, porque usted era atrevido para buscarle a Él. Usted tiene superioridad sobre mí, hermano Juan. Diótrefes no iba a aceptar eso. Y eso se llama soberbia. Porque hay personas que hacen cosas malas porque no saben que están haciendo mal. Pero si una persona hace algo mal y sabe que está haciendo mal, eso la Biblia lo llama soberbio, altivo, corazón vanidoso, falso. Ve, dictadura eclesiástica de Diótrefes. Diótrefes se mostró como un dictador en la iglesia. Diótrefes auspició una dictadura eclesiástica. Se sintió dueño de la iglesia. Olvidó fácilmente que las ovejas son del Señor y necesitan ser pastoreadas y no manipuladas. Moisés pastoreó ovejas durante 40 años en el desierto, pero las ovejas fueron de su suegro Jetro. De igual manera, las ovejas que están en la congregación no son nuestras, están prestadas. El dueño es Jesucristo. Juan 21:16, mire lo que dijo Jesús. ¿Lo tiene, iglesia? Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pero le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea
mis ovejas. ¿De quién son las ovejas? ¿De quién? ¿A quién pertenece usted? Dele palmas a Él, porque Él pelea por usted. No le dijo el Señor a Pedro: mira, te voy a dar este grupo, haz con ellas. No, pastorea mis ovejas. Eso tiene que estar claro en cada vida, en cada corazón, que cada oveja, cada vida que está aquí le pertenece a Cristo. Usted le pertenece al Señor. Diotrefes abusó del poder y esto lo llevó a desconocer y denigrar al apóstol Juan. Llegó al extremo de calumniarlo de manera maligna. Es lamentable cuando elementos autoritarios asumen la responsabilidad pastoral y se transforman en caudillos dentro de la iglesia. En pleno siglo XXI hay elementos que ejercen el pastorado con imposición. No entienden que lo importante es atraer y no imponer. El apóstol Pablo fue moldeado por el Señor y dijo así en 1 Corintios capítulo 16 verso 14, dice Pablo: y todo lo que hagan, háganlo como para el Señor, en amor. Todo lo que hagan. ¿Lo alaba, iglesia? Si en algún momento necesito algo de un hijo de Dios, tengo que tener la manera de acercarme y decirle: hermano, porque eso es lo que somos. Usted es mi hermano, yo soy su hermano. Usted es lavado con la sangre de Cristo, yo soy lavado con la sangre de Cristo. Si en algún momento nos necesitamos, porque nos sucede que nos necesitamos mutuamente, debo de tener el cuidado para hacerlo. Porque si me excedo, Dios me pedirá cuenta de usted. Alaba al Señor. ¿Cuánta gente se va de las iglesias por un atropello ministerial? Porque se creen superiores. Pero yo quiero que sepa que en esta iglesia el único superior es Cristo Jesús. Él es la cabeza y todos nosotros somos hermanos. Fue un falso maestro. Diotrefes fue un falso maestro. El apóstol Juan declara que decía cosas de él y las hacía parloteando. ¿Lo leyó usted conmigo? Porque dice que Diotrefes decía cosas parloteando. Y cuando una persona habla parloteando, es que no tiene ninguna seguridad de lo que habla. Y todo lo que habla es inventado, son chismes, son fantasías mentales, pero no tiene ningún fundamento. Y el apóstol Juan dice que hablaba parloteando contra él. Pero dice Juan: voy a ir y Diotrefes va a saber la verdad. Como dijo Moisés, hoy se va a definir a quién llamó el Señor. ¿Cuánto alaban a Dios? Muchas personas piensan que la humildad y la sencillez es incapacidad para resolver problemas. No, una cosa es ser humilde y otra cosa es no tener capacidad. Juan es humilde, es sencillo. Cuando usted lee 1 de Juan capítulo 2, el verso 1 en adelante, las palabras de Juan suenan a ternura, suenan a amor. Usted lee esto que dice así: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Cuando alguien lee las palabras de Juan, dice: ese hombre es débil. No lo es, solo que sabe sujetarse a su autoridad, porque su autoridad es Cristo. Diotrefes tenía que esperar la visita del apóstol Juan. Y cuando Moisés retó a aquellos hombres que se levantaron contra él,
Moisés le dijo claramente: hoy Jehová mostrará a quién es el que ha enviado. Voy a darles a ustedes una prueba que Jehová me llamó. Si estos hombres mueren como mueren todos los mortales, Jehová no me ha llamado y yo usurpé un lugar. Pero si cuando yo clame a Jehová, la tierra se abre y el infierno se abre, Jehová me ha llamado. Así que Diótrefes fue un falso maestro. Él hablaba parloteando teorías, con difamaciones, enseñaba a la iglesia a no respetar la autoridad. El apóstol Juan, dirigiéndose a su amigo Gayo, usó el epiteo: no imites lo malo, sino lo bueno. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿A quién cree que se refería el apóstol Juan cuando escribe a Gayo: amado, no imites lo malo, sino lo bueno? Porque el que dice que ama, pero no ama a su hermano, no ha conocido a Dios. Porque Dios es amor. ¿Cuántos dicen amén? Y dejar a un hermano a la deriva, sin un techo para que lo cobijara, sin un pedazo de pan para que se alimentara. Diótrefes no había conocido a Dios. Y cuando los apóstoles, y precisamente uno de ellos es Juan, se acercaron al Señor Jesús y le vinieron con una oferta, le dijeron: Señor, quisiéramos que en tu reino tomaras en cuenta nuestra actitud. La Biblia en una parte dice que fue la madre, en la otra dice que fueron ellos. Que cuando te sientes en tu reino, Jacobito esté por un lado y Juanito esté por el otro, los dos hijos de ella. El Señor les contestó: no sabéis lo que pedís. Y ellos dijeron: sí sabemos. Jesús les dijo: usted sabe la historia. Pero lo que quiero decirle, que Jesús concluyó diciendo esta palabra: lo que me piden no es a mí darlo, sino a aquellos para los cuales ya está preparado. ¿Cuántos alaban a Dios? Dios ha preparado lugares especiales para gente especial. Y Dios quiere y tiene un lugar para ti. Pero hay que echar fuera el espíritu dioprofeno, el espíritu de Diótrefes. Hay que mandarlo fuera en el nombre de Jesús. Hay que mandar fuera el espíritu de Absalón, que es el mismo que se le metió a Diótrefes. Quería tener el primer lugar, como lo quería Absalón, sacando a su propio padre de la autoridad como rey que Dios le había dado a David. Por eso tenemos que tener cuidado, tenemos que ser cautelosos, que cada uno no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Pensemos de nosotros mismos con cordura. Lo malo era la actitud de Diótrefes, pero además agrega: el que hace lo malo no ha visto a Dios. Eso es un amén. Esta afirmación nos conduce a la probabilidad de que Diótrefes fue partidario del gnosticismo, corriente filosófica que negaba el milagro de la encarnación de Jesús. Posiblemente Diótrefes fue miembro y partícipe del gnosticismo. ¿Qué era esta ciencia filosófica? Ellos no creían en la encarnación de un espíritu como el de Dios en un cuerpo humano, y negaban esto. Y Diótrefes pudo haber sido un miembro oculto de estas enseñanzas malévolas, como hoy en día. Escuche esto: hay gente que se autodenomina cristianos, y muchos son cantantes supuestamente del evangelio, pero ocultamente son masones. Y el masonismo no tiene nada que ver con el cristianismo. Pero muchos autodenominados creyentes, grandes cantantes, tienen parte en esta secta filosófica y dicen ser creyentes. Y lástima que hay muchas iglesias y muchas personas sin discernimiento del Espíritu Santo, y todo canto que oye lo cantan. Pero para el canto hay que tener discernimiento. Si queremos alabar a Dios,
que nuestra alabanza sea completa. Hay muchos individuos que son partícipes del masonismo con grados elevados en esta corriente filosófica más antigua o similar al diablo, pero ha permanecido por años y años. Y hay muchos llamados creyentes que están metidos ahí y no renuncian a esto. Pero la iglesia debe de tener discernimiento de espíritu. ¿Cuánto alaban a Dios? Diotrefes hizo estas actitudes, pero no se quedó sin juicio, porque dentro de la iglesia habían hombres como Juan, llenos del Espíritu Santo, para corregir estos graves errores. La Biblia no es un libro histórico y no termina mencionando el fin de la historia, pero sabemos que Dios tiene un fin y un principio para todo, y que lo que Él comienza lo va a terminar. Así que en esta tarde yo le digo, si en alguna ocasión te has sentido tentado a sentirte el primero y que eres el mejor, que eres la mejor y que los demás, dile al Señor, quítame eso de mi mente, o te vas a parecer a Diotrefes. Mejor parezcámonos a Cristo en su humildad, en su sencillez y en su gran amor. Toma nuestra vida, Señor. Toma mi vida, Jesús, en tus manos.